Hola amantes del suspenso. Dicen que los caminos solitarios esconden más que niebla y accidentes. Algunos llevan directo al infierno. Esta historia, la que estás por escuchar, no trata sobre fantasmas, sino sobre un hombre atrapado en su peor error. Un trailero llamado Esteban Ramírez, que tomó una ruta alternativa creyendo que iba a ahorrar tiempo y descansar, terminó entrando al lugar donde los vivos no regresan. Bienvenido a esta historia, y ponte cómodo si puedes. Porque esta noche, el descanso puede costarte el alma. Esteban Ramírez, de 48 años de edad, es conductor de un tráiler desde hace más de 2 décadas. Es reservado, viudo desde hace 5 años y acostumbrado a viajar solo por carreteras nocturnas. Pero esta vez, Esteban toma una nueva ruta entre Hidalgo y San Luis Potosí, que le recomendaron como más directa pero poco transitada. Lo que no sabe es que esa carretera tiene una historia olvidada, donde muchos simplemente han desaparecido. Esteban Ramírez tenía los ojos fijos en la línea continua que dividía la carretera. El rugido del motor de su tráiler era lo único que rompía el silencio absoluto de aquella madrugada. El reloj marcaba las 3:14 de la mañana y la radio, por más que girara el dial, no encontraba señal. Solo había estática. Había aceptado una ruta nueva, que era más corta, según el tipo del depósito en Tula. Menos peajes, menos tráfico. Es por un camino viejo, pero seguro. Te ahorrarás casi hora y media, le había dicho. Esteban, acostumbrado a cruzar el país de noche, no dudó. Pero mientras avanzaba por ese tramo, algo no le cuadraba. El paisaje era seco, con cerros bajos y matorrales muertos. Ni una sola luz a los lados. Ni un poblado. Ni una tienda. Ni un auto que viniera de frente. Solo él y la carretera. Tomó un trago de café de su termo, ya frío, y echó un vistazo al tanque de gasolina, que estaba medio lleno. Suficiente para llegar, en teoría. Aunque una molestia punzante le empezó a crecer en el pecho. ¿Por qué no había señal de celular ni señalización? Ningún letrero, ningún kilómetro marcado. Era como si el camino no existiera en los mapas. Esteban se frotó los ojos. El cansancio empezaba a pesarle. Iba derecho desde hacía más de 5 horas, y la vista comenzaba a nublársele un poco. Pensó en estacionarse unos minutos, pero la carretera era angosta, sin acotamiento. No quería arriesgarse. Y siguió. De pronto, algo llamó su atención. A lo lejos, entre los matorrales secos, alcanzó a ver una figura parada a la orilla del camino. Bajó la velocidad. Era un hombre, o algo que parecía uno. Alto y flaco, con un sombrero viejo y la cabeza agachada. Esteban encendió las luces altas. Pero la figura no se movió, ni se inmutó. Solo estaba ahí, como una estatua de carne. El tráiler pasó a escasos metros. Esteban giró el rostro para verlo mientras lo rebasaba, pero ya no estaba. Volteó al retrovisor. Nada. Vacío. El estómago se le encogió. ¿Lo habría imaginado? ¿Una sombra, una señal de sueño acumulado? Pisó más el acelerador. Necesitaba un lugar donde parar y dormir unos minutos y despejarse. Si seguía así, podía accidentarse. 20 minutos después, apareció una desviación sin nombre, marcada por un viejo anuncio oxidado apenas legible que decía: hospedaje. Esteban dudó. Pero su cuerpo ya le exigía un descanso. Giró a la derecha. Un camino de terracería se internaba entre los cerros. Las luces del tráiler temblaban sobre el terreno disparejo, hasta que al fin, apareció frente a él, un pequeño hotel de 2 pisos, de fachada antigua, con un anuncio de neón parpadeante que decía simplemente: bienvenidos. El estacionamiento estaba vacío. La recepción, iluminada. Y la puerta, abierta. Esteban apagó el motor. Y el silencio era total.
Sintió que algo lo observaba desde las ventanas oscuras del segundo piso. Pero no había nadie. Ajustó su chamarra, bajó del tráiler y cruzó hacia la recepción. No sabía que acababa de entrar a un lugar del que muchos no regresaban. Y que lo peor, apenas comenzaba. La puerta de la recepción se cerró sola detrás de Esteban con un sonido seco, como si hubiera estado esperando exactamente el momento para hacerlo. El silencio se volvió más profundo. El lugar olía a madera vieja, humedad y a un rastro tenue de cloro, como si lo hubieran limpiado hacía poco pero sin esmero. La luz del techo parpadeaba. Había un timbre oxidado sobre el mostrador. Esteban lo presionó. Un sonido agudo cortó el silencio, y por un instante creyó escuchar pasos en el segundo piso, aunque nadie bajó. «Hola», llamó, apoyando ambas manos en el mostrador. ¿Hay alguien aquí? De un cuarto trasero salió una mujer de complexión delgada, de unos 50 y tantos, con uniforme beige sin distintivos. Tenía el cabello recogido, la piel pálida y unas ojeras profundas, como si no durmiera desde hacía días. Pero lo más inquietante era su expresión. Una sonrisa vacía, ensayada, que no tocaba sus ojos. «Bienvenido, señor», dijo, sin titubear. «¿Viaja solo?» Esteban dudó. Algo en su tono lo incomodó. «Sí. Solo quiero descansar unas horas», respondió, evitando el contacto visual. «¿Tiene alguna habitación disponible?» La mujer asintió sin mirar ningún registro. «Claro. Segunda planta, habitación 203. Con cama individual y agua caliente. Solo por una noche, ¿verdad?» «Sí, eso creo». Le entregó una vieja llave metálica, con un llavero de plástico colgando, con el número escrito a mano. Sin pedirle identificación. Y sin cobrarle. «¿Cuánto es?», preguntó. «Lo discutimos al salir», dijo ella con la misma sonrisa, y giró hacia el cuarto trasero. Esteban tragó saliva. Algo no estaba bien. La mujer desapareció sin hacer ruido, como si se deslizara entre las sombras. Esteban subió por una escalera angosta de madera, que crujía con cada paso. Las paredes estaban adornadas con cuadros viejos, todos torcidos, mostrando paisajes vacíos y oscuros. Un pasillo largo, con alfombra raída, lo condujo hasta la habitación 203. Metió la llave y la giró. La puerta se abrió con lentitud, como si alguien la jalara desde adentro. Encendió la luz. Una bombilla débil iluminó una habitación sencilla. Había una cama individual con cobija roja, una silla de madera, un espejo en la pared y un baño al fondo. Cerró la puerta tras él y echó el cerrojo. El aire estaba más frío allí dentro. Se dejó caer en la cama y cerró los ojos. Clac. El sonido lo hizo incorporarse. Venía del baño. Como si alguien hubiera movido la tapa del excusado. Se acercó con cautela. Empujó la puerta, estaba vacío. Pero sobre el espejo del lavabo había algo escrito, empañado con humedad, que decía: «No duermas». Esteban retrocedió. El vaho desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Sacó su celular, pero no había señal. Intentó salir de la habitación, pero la puerta no abría. El cerrojo giraba, pero la chapa no cedía. Fue entonces cuando se escucharon pasos lentos en el pasillo. Alguien caminaba, arrastrando los pies. Se detenía frente a cada habitación. Luego, golpeaba la puerta. Toc. 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 Esteban se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. Los pasos llegaron a la 203. Se detuvieron. Pasaron unos segundos eternos. Y entonces, 3 golpes secos, intensos. Toc. 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 Esteban apretó los puños. Pero cuando se armó de valor para mirar por la mirilla, no había nadie. Y sin embargo, algo o alguien del otro lado, seguía ahí, esperando.
Esteban no pegó el ojo esa noche. Permaneció sentado en la cama, con la espalda contra la pared, mirando la puerta que no abría y la ventana cerrada con clavos oxidados. Afuera no se veía nada. Solo una neblina densa que cubría el paisaje como si el mundo hubiera desaparecido. Las luces parpadearon varias veces durante la noche. Los pasos no volvieron, pero el silencio pesaba como si algo invisible lo vigilara desde algún rincón del cuarto. Cuando por fin la luz del día atravesó las cortinas raídas, Esteban se acercó nuevamente a la puerta y giró la perilla. Esta vez se abrió. El pasillo olía a humedad vieja. Y no había ninguna señal de la recepcionista. Bajó con rapidez las escaleras, buscando la salida. La recepción estaba vacía. El reloj en la pared había dejado de moverse. Marcaba las 3:33. «Hola. Voy a salir», gritó, forzando una voz segura. Pero no hubo respuesta. Ni un alma. Abrió la puerta principal. Del otro lado no estaba la calle. No estaba su tráiler. Solo un largo pasillo, como si la puerta conectara a otra parte del edificio. ¿Qué demonios es esto? Dio un paso al frente. El pasillo se extendía y curvaba, cubierto por papel tapiz desgarrado. Al fondo, una luz débil titilaba. Giró para volver al vestíbulo. Pero detrás de él, ya no estaba la recepción. Solo más pasillo. Esteban sintió como su pulso se aceleraba. No tenía escapatoria. Avanzó con cautela, mirando a ambos lados. Las puertas estaban cerradas, pero desde dentro de algunas se oían sonidos. Risas infantiles apagadas, murmullos y algo que se arrastraba. Al llegar a una intersección del pasillo, una voz femenina y tenue lo llamó. «Esteban». Él se detuvo en seco. «¿Quién es?», preguntó. «Esteban, ven por favor, está en el cuarto, no la dejes sola». La voz venía de la habitación 217. La puerta estaba entornada. Él no sabía por qué, pero su cuerpo se movía solo. Empujó la puerta. Adentro, el cuarto era idéntico al suyo, solo que más deteriorado. Y en la cama, de espaldas a él, estaba una figura. Una niña. Vestía un camisón blanco manchado de tierra, y su cabello era lacio y largo, cubriéndole el rostro. Estaba sentada, meciéndose de adelante hacia atrás, murmurando palabras ininteligibles. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Estás bien?», preguntó sin acercarse. La niña se detuvo. Lentamente, giró la cabeza hacia él, pero no alzó el rostro. Y entonces, con una voz completamente distinta, una voz adulta y profunda, casi masculina, susurró. «Nos están viendo». Esteban retrocedió. La niña se levantó de un salto, pero cuando él parpadeó, ya no estaba. Solo quedaba la cama vacía. Respirando con dificultad, Esteban notó que el espejo del cuarto se empañaba otra vez, pero no había vapor, no había calor. Y sobre el vidrio apareció una frase escrita que decía: «No son paredes, son ojos». El suelo crujió bajo sus pies. El cuarto tembló levemente. Y justo antes de que saliera corriendo de ahí, escuchó detrás de él, desde dentro de las paredes, risas. Risas de muchos. De decenas. Como si todo el edificio lo estuviera mirando. Esteban corrió por el pasillo, jadeando y tropezando con las alfombras desgastadas y los tablones sueltos del suelo. Lo único que quería era escapar de ahí, pero todo parecía moverse sin razón, sin voluntad. El edificio no solo lo encerraba, también lo dirigía. Subió las escaleras buscando su cuarto, pero cada planta se sentía distinta, como si el hotel se reorganizara cuando no lo veías. Había habitaciones que no estaban antes. Puertas sin manijas. Pasillos en espiral que te regresaban al punto de partida. Hasta que por fin encontró una puerta numerada. La 307. No era su cuarto,
pero estaba entreabierta, y algo dentro lo llamaba. Esteban dudó, pero esa misma sensación que lo empujó a entrar a la habitación de la niña, se apoderó de él otra vez. Era una mezcla de atracción y terror. Empujó la puerta con el hombro. Adentro no había cama ni muebles. Solo una mesa vieja, una silla de madera y un objeto cubierto por una manta negra en el centro del cuarto. La luz temblaba en el techo como si palpitara con vida propia. Esteban se acercó lentamente. Levantó la manta. Debajo, estaba un libro antiguo, de cuero curtido y cubierto de polvo. No tenía título. Con las manos temblorosas, lo abrió. El papel era amarillento, las letras escritas a mano con tinta que parecía aún fresca. La primera página lo paralizó. Nombre, Esteban Salgado. Fecha de ingreso, 13 de mayo. Estado, en observación. Sintió como si le hubieran arrancado el aliento del cuerpo. Pasó las páginas. Había decenas de nombres. Cada uno con una fecha y un estado. Lucía Pineda. Ingreso, 2003. Estado, perdida. Ernesto Cárdenas. Ingreso, 1996. Estado, desmembrado. Liliana Gómez. Ingreso, 2011. Estado, absorbida. Y así uno tras otro, sin orden lógico. Algunos estaban tachados. Otros tenían manchas oscuras sobre el papel, como si hubieran intentado arrancar la tinta a la fuerza. Pero lo más inquietante no fue eso, sino que al volver a la primera página, el estado de Esteban había cambiado. Antes decía, en observación. Ahora decía, estado, en proceso. No puede ser, murmuró, cerrando el libro de golpe. Esto es imposible. ¿Qué es este lugar? Giró para salir corriendo del cuarto. Pero la puerta ya no estaba. Donde antes había una salida, ahora solo había pared. Y sobre la pared, una pintura. Un retrato al óleo, y antiguo. Mostraba a un hombre joven, de mirada perdida, y facciones que a Esteban le parecieron familiares. Se acercó más. Y entonces se congeló. El hombre en el retrato era él. Solo que más envejecido, con una expresión desesperada, como si hubiera pasado años encerrado ahí dentro. Un sonido metálico le hizo girar. La silla detrás de él, se movía sola. Se arrastró lentamente hasta quedar frente al libro otra vez. Esteban no pudo evitarlo. Algo lo obligaba a sentarse. Cuando lo hizo, sus dedos se posicionaron sobre el borde del libro, como si supiera que debía volver a abrirlo. La página final ya no estaba en blanco. Aparecía un dibujo del hotel. Visto desde arriba, como un laberinto sin salida. Y debajo, una frase que decía: los que entran sin ser llamados, no tienen salida. Solo les queda aprender su papel. Esteban cerró los ojos. Y escuchó una voz que venía desde dentro de su mente que decía: ¿estás listo para servir, o aún crees que puedes escapar? El hotel había comenzado a escribirlo a él. Esteban logró salir de la habitación 307 al amanecer. El pasillo había vuelto a la normalidad, si es que ese lugar aún podía considerarse normal. El hotel parecía descansar con la luz del día, pero él sabía que solo era un respiro. Deambuló hasta el vestíbulo. La recepción estaba vacía, pero un anciano, de rostro arrugado como papel de periódico viejo, barría con lentitud, con una escoba más antigua que el propio edificio. Buenos días, dijo Esteban, apenas con voz. El hombre lo ignoró, hasta que Esteban lo miró fijamente. Entonces el anciano lo miró de reojo, y habló con una voz quebrada, que parecía provenir de una caverna húmeda. Nadie viene aquí por error, joven. Si estás aquí, es porque alguien te trajo. Yo, solo busqué un hotel cerca del pueblo. Mi auto se descompuso y no había señal. Ese es el anzuelo. Siempre es igual.
Esteban se quedó helado. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este maldito hotel? El anciano suspiró. Detuvo la escoba. Esto no era un hotel. Fue un hospital psiquiátrico, allá por los años 30. Se llamaba Sanatorio San Albino. Pero había algo raro en sus cimientos, algo que los médicos no podían controlar. ¿Cómo qué? Preguntó Esteban. Gente que desaparecía. Pacientes que se curaban, pero no los dejaban salir. Y doctores que comenzaron a vivir aquí, hasta volverse locos ellos también. Esteban tragó saliva. ¿Y qué pasó? Hubo un incendio. La historia oficial dice que murió casi todo el personal, pero eso fue mentira. La mayoría simplemente desapareció. El anciano lo miró a los ojos. Sus pupilas estaban completamente dilatadas, como si ya no viera el presente, sino algo mucho más atrás o más allá. Y luego, vino ella. ¿Ella? La mujer que compró los terrenos. Nadie supo su nombre real. Solo decían que hablaba sola, que escuchaba cosas. Ella reconstruyó el edificio por su cuenta. Dijeron que quería convertirlo en hotel para los que ya no tienen a dónde ir. ¿Los muertos? Preguntó Esteban. Sí, pero también los olvidados. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y el libro? Preguntó, el que lo abre, está condenado. Ese libro no fue escrito por hombres. Fue dictado por el hotel. Y quien lee su propio nombre, comienza a desvanecerse en sus pasillos hasta que ya no sabe quién fue ni por qué llegó aquí. El anciano siguió barriendo, como si nada. Esteban retrocedió, sintiéndose observado por todos los rincones, incluso por las paredes. Subió de nuevo a su habitación, pero al abrir la puerta, encontró algo que lo dejó petrificado. Sobre la cama, había una maleta que no era suya. Era vieja, de cuero desgastado. Y sobre ella, un nombre bordado con hilo dorado que decía: Esteban Salgado. Y debajo, una etiqueta con letras pequeñas y cursivas. Propiedad del huésped permanente. El cuarto olía distinto. Olía a humedad antigua y a encierro. Al revisar la maleta, encontró dentro ropa que nunca había visto, pero de su talla exacta. Fotos de él, en lugares que no recordaba haber visitado. Una carta, escrita con su propia letra, que decía: No olvides tu turno. Esta vez, no lo arruines. Esteban se dejó caer al suelo, tratando de respirar. Porque en ese momento entendió algo. Él ya había estado ahí antes. Y lo peor era que nunca logró salir de ahí. Esteban no sabía cuánto tiempo llevaba sentado frente a la maleta. El nombre bordado estaba ahí diciendo: Esteban Ramírez, aunque juraría que al principio había leído que decía Esteban Salgado. ¿Lo había confundido? ¿O el hotel lo estaba confundiendo a él? La carta escrita con su propia letra, las fotos en lugares que no recordaba. Todo parecía un rompecabezas armado por otra versión de sí mismo. Encendió la lámpara del buró, buscando aire, certeza, pero el foco parpadeó 2 veces antes de apagarse. Se levantó y salió al pasillo. No podía quedarse encerrado ni un minuto más. Tenía que encontrar respuestas. Bajó las escaleras. Los pasillos parecían más largos, más torcidos que antes. El papel tapiz tenía grietas que no había visto, y los retratos colgados parecían seguirlo con la mirada. En el segundo piso oyó algo. Un sonido leve y repetitivo, como si alguien murmurara una misma palabra una y otra vez. Se acercó lentamente. La puerta 214 estaba entreabierta. Desde dentro salía un tenue resplandor azulado, como de televisión encendida. Golpeó con los nudillos, pero nadie respondió. Entonces la abrió. Dentro, la habitación estaba cubierta con hojas de papel. Páginas arrancadas del mismo libro maldito, clavadas a las paredes con tachuelas oxidadas.
En el centro de la habitación, un hombre se mecía en una silla. Tenía la mirada perdida, el rostro pálido, y usaba la misma camisa que Esteban traía puesta el día que llegó al hotel. ¿Quién eres?, preguntó Esteban, con un hilo de voz. El hombre lo miró y respondió con voz fría. ¿Soy tú, o lo fui? Antes de que me tocara quedarme. Esteban retrocedió un paso y dijo. ¿Estás loco? No más que tú. Respondió el hombre. Todos aquí somos alguien que llegó buscando una salida, pero el hotel no ofrece escapatoria. Solo ofrece espejos rotos, versiones distorsionadas de nosotros mismos. El extraño se levantó. Su voz era igual. Idéntica. Te van a hacer olvidar tu nombre, tu cara, tus recuerdos. Todo. ¿Quiénes? Ellos. Los que habitan entre los muros. Las voces que escriben en el libro. Las que murmuraban tu nombre desde antes de que entraras. Esteban no pudo evitar temblar. ¿Cómo salgo? El otro Esteban sonrió con tristeza. Salir. Tú ya saliste y volviste. Como todos nosotros. Entonces el hombre se giró, tomó un espejo viejo y lo alzó frente a él. Esteban miró su reflejo. Pero no era él. Era el rostro del otro. Y en el espejo, el que estaba sentado era él, como si hubieran cambiado de lugar. Retrocedió. Y salió corriendo de la habitación 214, jadeando, tropezando con los papeles del suelo. De vuelta en el pasillo, las luces comenzaron a apagarse una a una, como una ola de oscuridad que lo perseguía. Corrió por su vida, sin mirar atrás. Cuando llegó al lobby, jadeando, ya no estaba el anciano, ni los muebles, ni la recepción. Todo había desaparecido. El hotel había cambiado nuevamente. Y ahora parecía más antiguo. Más ajeno. Las paredes eran de piedra húmeda. Las lámparas de aceite. Y en una placa oxidada, clavada a la entrada del pasillo, podía leerse. Sanatorio San Albino, pabellón de incurables. Esteban cayó de rodillas. Porque en ese momento entendió que aún no había tocado fondo. Y lo peor estaba por llegar. Esteban se levantó del suelo con esfuerzo. El frío de las baldosas antiguas le calaba hasta los huesos. El letrero oxidado seguía frente a él. Sanatorio San Albino, pabellón de incurables. No era un hotel. Nunca lo fue. Todo había sido una ilusión, una trampa disfrazada de refugio. El Hotel Cedros era solo la máscara que ocultaba los vestigios de un lugar maldito, un hospital psiquiátrico abandonado que, según una leyenda que ahora recordaba vagamente, fue clausurado hace más de 70 años por métodos poco ortodoxos con sus pacientes. Y él. Él estaba dentro. Pasó junto al mostrador. Donde antes había una recepción moderna, ahora había una vieja mesa de madera rajada, con un libro de registros cubierto de polvo y manchas. Esteban se acercó. Abrió el libro. No tenía fechas. Solo nombres. Nombres escritos con pluma negra, en letra cursiva, antigua, temblorosa. Muchos de ellos estaban tachados con tinta roja. Pero uno brillaba como si lo acabaran de escribir. Esteban Ramírez, y junto a su nombre, una fecha, 17 de mayo de 1952. Eso no puede ser, susurró, sintiendo como la garganta se le cerraba. Se oyó un ruido sordo detrás de él. Un chirrido de bisagras. Una puerta entreabriéndose sola en el fondo del pasillo. No quería ir, pero sus pies lo llevaron como si respondieran a otra voluntad. Al fondo, la luz temblaba. La puerta que se abría era diferente. Tenía cadenas colgando a los lados, símbolos tallados en el marco, y sobre ella, una inscripción casi borrada que decía: Non redivis, que significa, no regresarás. Y aún así entró. El olor era distinto. No a humedad ni encierro. Olía a azufre, cera derretida y sangre seca.
La habitación era circular. En las paredes había más símbolos, tallados a mano, cubiertos por capas de hollín y moho. En el centro del cuarto, una camilla oxidada. Alrededor, velas apagadas, botes de cristal con dientes humanos, mechones de cabello, uñas y fotos. Fotos suyas. En una de ellas estaba dormido. En otra, caminando por el pasillo del segundo piso. En otra más, lo fotografiaban leyendo el libro maldito en su habitación. ¿Cómo? ¿Quién las tomó? Y entonces escuchó la voz. ¿No lo ves aún, Esteban? Era una mujer. Tú nunca llegaste aquí. Siempre estuviste aquí. Desde las sombras emergió una figura de una mujer alta, con bata blanca de enfermera, antigua y manchada. Su rostro estaba cubierto por una máscara quirúrgica rota, pero sus ojos estaban vacíos. Este lugar no es un hotel. No es un sanatorio. Es un reflejo de lo que ya eres. ¿Qué soy? Preguntó él, con la voz rota. La enfermera avanzó lentamente, con una jeringa oxidada en una mano y una pequeña libreta en la otra. Eres el que volvió. El que reescribió su propio ingreso. El que olvidó que firmó para nunca salir. Esteban retrocedió. No quería estar ahí. No quería recordar nada más. Pero entonces, la mujer se detuvo y señaló la pared detrás de él. Un espejo antiguo reflejaba la sala, pero no a Esteban. Reflejaba a otro hombre, igual a él, pero atado a la camilla. Movía los labios como gritando, pero sin emitir sonido alguno. Ese eras tú, antes del tratamiento. Nos suplicaste que lo hiciéramos. ¿Qué cosa? Borrar tu mente. Borrar tu culpa. Pero tu mente es fuerte. Vuelve a unir las piezas. Y cada vez que lo haces, el ciclo comienza de nuevo. Esteban corrió y salió del cuarto, sin mirar atrás. Pero al cruzar la puerta, ya no estaba en el hotel, ni en el sanatorio. Estaba en un pasillo blanco, con focos fluorescentes parpadeando, y puertas numeradas a ambos lados, como celdas. Una alarma sonaba a lo lejos. Y desde los altavoces, una voz repetía. Paciente 452 despertando. Ciclo inestable. Preparar contención. Esteban gritó. Porque en su muñeca había una pulsera de hospital que no recordaba haberse puesto. Y decía, Esteban Ramírez. Sujeto de prueba 452, rehabilitación experimental. Las luces del pasillo parpadeaban cada vez más rápido. Esteban corría, pero cada puerta que intentaba abrir estaba sellada con una cerradura invisible, como si el edificio respirara y supiera exactamente a dónde no quería que él fuera. El altavoz volvió a sonar, paciente 452, reacción anómala. Administrar retroceso de memoria. Esteban gritó. No soy un paciente. No soy parte de esto. Pero la voz en su cabeza no era suya. Era otra, más aguda, femenina, que le decía. Claro que lo eres. Viniste a buscar redención, ¿ya olvidaste por qué? Se detuvo frente a un espejo al final del pasillo. Esta vez, su reflejo lo miraba de vuelta. Tenía el uniforme de hospital, los ojos hundidos y marcas rojas en los brazos. Cicatrices, inyecciones, grilletes. Y entonces, recordó todo. No era Esteban Ramírez el trailero que paró en ese hotel para descansar después de haber conducido su tráiler por muchas horas. Ese era un disfraz que él mismo se construyó. Esteban era psiquiatra. Y director del mismo sanatorio, el último antes de que cerraran sus puertas en 1952. El problema fue su método. Trataba a los internos con sueños inducidos, una técnica prohibida donde encerraba la mente de los pacientes dentro de realidades alternativas creadas por sugestión y drogas experimentales. Sus hoteles, sus playas, sus nuevas vidas eran solo proyecciones mentales generadas por el inconsciente bajo estados alterados.
hasta que el experimento se le salió de control. Y uno de sus pacientes murió dentro del sueño sin que su cuerpo despertara jamás. El escándalo fue ocultado. El lugar cerrado. Y él voluntariamente se convirtió en su propio conejillo de indias. Para borrar su culpa y para olvidar lo que había hecho. Nunca más despertarás, Esteban. Le susurró la enfermera desde la pared. Esteban se volvió, y ahí estaba ella, más real que nunca, con el rostro visible por fin. Era la madre del paciente que murió. Y entonces ella le ofreció algo. Una llave. Pequeña y oxidada, pero con una inscripción que decía: recordar o repetir. Ya sabes lo que significa, le dijo. Si abres la puerta al recuerdo, lo aceptarás todo y despertarás. Pero si la dejas, volverás al principio. Serás el huésped confundido una vez más. Hasta que olvides tanto que ya no quede nadie dentro de ti. Esteban tomó la llave y la sostuvo con fuerza. Las luces estallaron, las paredes temblaron y la puerta apareció. Negra, inmensa, con una cerradura que latía como un corazón. Insertó la llave y hubo un clic. Y todo se volvió blanco. Esteban despertó en una habitación completamente blanca, sin ventanas. Un hombre con bata lo observaba desde una silla. Paciente 452, ha salido del bucle, anotó. No mostró signos de psicosis al final. ¿Posible rehabilitación? ¿Dónde estoy? Balbuceó Esteban. Eso depende de ti, le dijo el hombre. ¿Sabes quién eres? Esteban no pensó. Recordaba, sí. Recordaba todo. Pero antes de responder, el doctor se levantó y salió del cuarto. Y la cámara de vigilancia giró lentamente, como si lo observara desde hace años. Minutos después salió de la habitación sin pensarlo dos veces. Esteban caminaba por los pasillos del hotel con paso firme. Esta vez no tenía miedo. Estaba harto de huir, harto de los susurros, de las voces detrás de las paredes, de las puertas que lo llevaban a donde no quería ir. Iba directo a la habitación 217. Ahí todo había comenzado. El pasillo parecía más largo de lo normal. Las luces titilaban con mayor frecuencia. Y las paredes respiraban. Cuando tocó el pomo de la puerta, estaba caliente. No como metal bajo el sol, sino como piel. Esteban empujó la puerta y entró. La habitación estaba a oscuras, pero lo reconoció todo. Ese cuarto era un recuerdo. Y en medio del cuarto, un televisor antiguo encendido con la pantalla estática. De pronto, una imagen aparece. Era el mismo, sujetando a una mujer que lloraba desesperada, mientras un joven con bata se convulsionaba en el suelo. Esteban gritaba: ¡ayúdenme! No fue mi culpa. No sabía qué pasaría. Pero la mujer le gritaba: tú lo metiste ahí. Tú lo condenaste. El joven murió esa noche dentro del experimento. Y Esteban, incapaz de aceptar su error, pidió ser insertado en su propio método. Para perderse, para borrar su culpa y para dejar de ser quien era. Entonces, el televisor se apagó. La habitación tembló. Y del suelo comenzaron a salir cientos de manos de pacientes perdidos. De recuerdos distorsionados. Todos queriendo tocarlo y arrastrarlo. Ustedes no existen. Ustedes ya están muertos. Entonces una voz resonó en toda la habitación. Exacto, y tú también estás muerto, desde el día que decidiste olvidar. Entonces el suelo se abrió tragándose a Esteban. Y volvió a despertar. En el mismo asiento del lobby. Con su maleta a un lado y con la recepcionista diciéndole: bienvenido, señor Esteban Ramírez. ¿Primera vez en el Hotel Cedros? Él la miró y titubeó. Sí, creo que sí. Y subió a su habitación como la primera vez. La misma 217. La misma llave. La misma pesadilla.
todo desde cero. Porque algunos crímenes no se castigan con prisión. Se castigan con la eternidad. Y él estaba condenado a vivir su infierno una y otra vez. Sin memoria. Y sin escapatoria. Dicen que hay caminos que no aparecen en los mapas y rutas que llevan a destinos que no son de este mundo. Esteban solo quería descansar, pero en la carretera del alma, el remordimiento pesa más que el cansancio. ¿Y tú? Amante del suspenso, la próxima vez que te detengas en medio de la noche a descansar, mira 2 veces el letrero del hotel. Porque hay puertas que una vez que cruzas, no te dejan regresar. Soy el tío David. Y esto fue Apanicados. Buenas noches. Si es que puedes dormir.